tardes con todos los presentes. La Universidad de la SUAY, junto a su cátedra permanente y su Escuela de Antropología, les da la más cordial bienvenida a la charla presencial Aproximación del pensamiento indígena amazónico, evento que se enmarca dentro del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Saludamos la presencia de Rafaela Anzaloni, vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de la SUAY, Jimena Vélez, subdecana de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Gabriela El Juli, directora de la Cátedra Permanente de la Universidad y directora de la Escuela de Antropología, Fernando Paniagua Blanco, conferencista invitado. Hacemos extensivos de saludo a profesores, estudiantes, miembros de nuestra comunidad universitaria y a todos quienes nos acompañan en este día. En este momento invitamos a Rafaela Anzaloni, vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de la SUAY, quien nos dará unas palabras de bienvenida a este evento. Gracias. Me emociona estar aquí porque está presente aquí un querido amigo de muchos años. Así que, estimado público, estudiantes, amigos y amigas, me complace mucho realmente presentar este evento con la presencia de Fernando entre nosotros, porque Fernando es una persona multifacética, que ha estado en Ecuador mucho tiempo, ya hace años, después de su licenciatura o su grado en periodismo, su grado de maestría en periodismo, vino aquí, de hecho trabajó también para el diario El Mercurio. Yo me acuerdo que hace muchísimos años, estamos hablando de 14 años atrás, me hizo una entrevista para el diario El Mercurio, así que estamos hablando de mucho tiempo atrás. Pero además de periodista, Fernando es también antropólogo y justamente por eso está aquí, por su amplia experiencia, sobre todo con la nacionalidad guaurani, estuvo por mucho tiempo entre los guau, y con los indígenas de la Amazonía, no solamente de nacionalidad guaurani. Así que en ese sentido tiene una amplísima experiencia, pero no es todo lo que hace, porque en realidad también es escritor, guionista, director artístico teatral, director teatral y muchas otras cosas. Y creo que en términos antropológicos no solamente conoce a los indígenas de la Amazonía, sino también ha tenido vivencias con las comunidades Cañari, ha vivido por muchos años también en Brasil, así que tenemos un personaje muy interesante. Yo me permito decirles solamente que en términos de formación académica tiene entonces un doctorado cum laude en antropología por la Universidad Complutense de Madrid, y la tesis doctoral de Fernando se llama La frontera de la ira, la emocionalidad como marcador identitario entre los guaurani de la Amazonía ecuatoriana, lo que para mí ya nos da una idea de la profundidad también de los estudios que ha realizado. También, como lo he dicho, tiene un máster en periodismo, un máster en cinematografía y artes visuales y un máster en cultura y pensamiento europeo. Todo esto en universidades españolas, en la Universidad de Complutense, en la Universidad de León y en el Instituto Cinematográfico de Málaga. Así que eso es el currículum de nuestro panelista de hoy, y te vamos a escuchar con mucho interés y damos la bienvenida a todo el público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señora vicerrectora. Es así que me permito presentar al doctor Fernando Paniagua Blanco para enseguida dar paso a su conferencia. Fernando es antropólogo americanista, doctor en Historia y Arqueología, con especialidad en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. En sus estudios se ha especializado en los pueblos indígenas amazónicos
En los últimos años, y con motivo de su tesis doctoral, ha trabajado de forma específica con el pueblo guaraní de la Amazonía ecuatoriana. Adicionalmente, por más de una década ha residido y viajado por el continente americano, realizando trabajos de campo con grupos originarios de los Andes del Ecuador y Perú, el Caribe colombiano y el sur de México. Su trabajo se ha centrado en la antropología ontológica, alineándose con las actuales corrientes postestructuralistas, y de forma concreta entre los autores del perspectivismo y el multinaturalismo ameríndio. Se ha desempeñado como antropólogo en la docencia y en la investigación, difundiendo gran parte de su trabajo en publicaciones académicas. Además, ha vinculado la antropología con la escritura, la dramaturgia y el cine. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, yo voy a intentar no utilizar micrófono, vamos a intentarlo así. Si hay algún problema que no se me oye o lo que sea, pasamos al micrófono, pero vamos a intentarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Antes de nada, yo quiero agradecer especialmente a la Cátedra de Antropología, a Gabriela El Juri, por haberme invitado, por darme la oportunidad de traer un poquito de conocimiento del mundo amazónico, que pese a que Ecuador es un país amazónico, muchas veces, sobre todo aquí en la sierra, hay una carencia en cuanto al conocimiento del mundo amazónico. Vamos a intentar, aunque sea un poquito, intentar suplir eso. Quiero agradecer mucho a Jimena, a Rafaela también, amiga de hace muchos años, y al conjunto de las autoridades de la UDA, la Universidad de la SUAY, por darme cabida, y a todos ustedes por venir. La verdad es que no suele ocurrir que en una conferencia de antropología amazónica haya esta afluencia de gente, y se agradece. Vamos a ver si consigo no decepcionarles, ¿vale? Vale, les voy a contar un poquito mi intención lo que pretendo hacer hoy. Como entiendo que la mayoría de ustedes no son público especialista, salvo que me corrijan, y me imagino que la mayoría de ustedes no son grandes conocedores del mundo indígena amazónico, mi intención hoy es aproximarles a grandes rasgos el mundo indígena amazónico y en dos líneas. Por un lado, les quiero aproximar un poquito a la historia amazónica. Fíjense, cuando planteábamos un poco esta ponencia, yo en algún momento puse un sobretítulo que lo llamé Entre plumas, chamanes y jaguares, o tigres y jaguares, ¿no? Y alguien me dijo, no puedes titular así porque hay un prejuicio respecto al indígena amazónico, que es el indio emplumado. Vale, el indígena amazónico es un indígena emplumado. Y no hay nada de prejuicioso en eso, es parte de su realidad. Si puedo, hoy voy a intentar demostrarles a través de la historia de que el mundo indígena amazónico es posiblemente heredero de grandes culturas, heredero de posiblemente civilizaciones que vamos a estar descubriendo en los próximos años, y que lo que nos hemos encontrado actualmente no es más que los restos de una serie de genocidios o de crisis demográficas que han culminado con que haya pequeños grupos de cazadores-recolectores, que es lo que todos tenemos en la cabeza. Pero que debajo de esos grupos de cazadores-recolectores, o dentro de la vida de cazadores-recolectores, y el hecho de por qué se empluman también, hay un pensamiento sumamente complejo y que hasta en gran medida es el que está amenazando, o por lo menos ha puesto en cuestión, el pensamiento dominante occidental, la rama judeo-cristiana, en la que somos la mayoría, me imagino aquí, ¿no? Y por otro lado, y esa es la segunda parte de la conferencia, la quiero dedicar precisamente a meterme en esta parte del pensamiento, ¿vale? Esta parte del pensamiento es bastante compleja. El pensamiento indígena amazónico, y sobre todo lo que llaman el giro ontológico, es una explicación medianamente compleja. Voy a intentar hacerlo lo más sencilla que pueda, ¿vale? En cualquier caso, me han dicho que tenemos una hora. Yo no tengo problema en excederme, seguramente por aquí sí me dirán que hay problema en que me exceda. Pero lo que vamos a hacer es una cosa. Yo voy a intentar, como somos bastantes, yo no tengo ningún problema en que se me interrumpa. Si en algún momento hay alguna duda, si en algún momento se quiere hacer algún comentario, siempre y cuando no bloqueemos el transcurso de la ponencia, yo no tengo ningún problema en que se me pare, ¿vale? Si en algún momento yo voy muy rápido, si en algún momento nos perdemos, si en algún momento tenemos alguna duda, no tengan problema en consultar y paramos, ¿vale? En cualquier caso, dentro de esa hora intentaremos dejar la parte final también para que hagan todos los cuestionamientos y hagamos todo el conversatorio que deseen, ¿vale? Voy a empezar, como les decía, presentándoles, antes de entrar en la historia, les voy a presentar un poco lo que es la Amazonía. Vale, ¿a qué llamamos Amazonía a nivel antropológico? ¿Vale? No hablo simplemente en un sentido biológico, en un sentido geográfico, sino en un sentido antropológico.
Es decir, qué zonas tienen unos pueblos que tienen unas características dentro de lo que englobamos dentro de la antropología amazónica. Evidentemente la cuenca amazónica, todos la conocen. El río Amazonas y sus grandes afluentes. Pero a nivel antropológico y sobre todo un poco también basándonos en el bioma y en el tipo de pueblos que hay, nosotros englobamos un poco más. Englobamos la cuenca amazónica, englobamos la cuenca del Orinoco y las Guayanas, englobamos un poco más por aquí, que es el río Tocantins, y aunque aquí no parezca, normalmente llegamos hasta aquí, que es el gran pantanal brasileño. Todos estos pueblos indígenas de estas zonas presentan una característica, o tienen algo que los unifica. El pensamiento indígena amazónico, ¿vale? Aunque, como verán y como seguramente ya sepan, los pueblos indígenas amazónicos configuran una gran amalgama. Aquí en Ecuador mismamente hay 7 u 8 grupos indígenas diferentes. Y en la Amazonía hay un montón. Todos estos pueblos tienen una serie de características que los unifican, que voy a intentar mostrarles ahora. Bueno, os he traído unas imágenes de pueblos, de indígenas emplumados, como dicen, ¿no? Vale, todos estos pueblos, que son los que nosotros vamos a encontrar, hablo de nosotros desde el mundo occidental o desde la parte desde fuera de la Amazonía, son los que nos vamos a encontrar sobre todo a partir del siglo XIX y el XX. ¿Por qué? Porque la Amazonía después del siglo XVI-XVII queda en un olvido. Y nos vamos a encontrar, ya le aburro tanto, lo que nos vamos a encontrar son estos pueblos, este tipo de pueblos. Pueblos que se caracterizan sobre todo porque la mayoría son cazadores-recolectores. No sé, ¿son estudiantes de antropología? Más o menos. Bueno, los pueblos cazadores-recolectores tienen una serie de características asociadas. Normalmente son grupos pequeños, normalmente son grupos poco densamente poblados, poblan su territorio con poca densidad, se encuentran en grupos dispersos, son grupos que normalmente tienen unas tendencias beligerantes, no todos, pero suelen ser grupos medianamente agresivos tanto a nivel interno como a nivel externo, es decir, tienen un rechazo a los otros pueblos del exterior, pero a nivel interno normalmente entre familias también tienen conflictos habitualmente, o los han tenido habitualmente, ¿vale? No todos, ¿eh? En Ecuador está el pueblo Cofán, que es un pueblo muy pacífico, pero normalmente los pueblos amazónicos tienden a ser beligerantes hacia el exterior. Y sobre todo lo que más nos preocupa y lo que más me interesa de los pueblos amazónicos es que tienen una serie de marcos de pensamiento que se repiten siempre. Que cuando hablemos un poco de pensamiento hablaremos de ello, pero que de momento quédense con ello. Todos tienen una profunda creencia en el chamanismo. Es decir, incluso los que han entrado en contacto con las sociedades occidentales, que han aceptado la medicina occidental, ante situaciones graves, todos van a volver al chamanismo. El chamanismo sigue vigente en Amazonía, a unos niveles absolutos, ¿vale? Porque su configuración cosmológica parte de la creencia en todo lo que implica el mundo chamánico. Aparte de eso, tiene una institución que caracteriza a todos los pueblos amazónicos, que es la venganza de sangre. Es decir, en la Amazonía, siempre que se mata a alguien de mi grupo, yo vengo, retailo. Aquí en Ecuador tiene un caso muy claro, los Guarani contra los Taromenani. Seguro que han oído hablar de estos casos. Para el pensamiento indígena, y luego cuando entremos en el pensamiento, para el pensamiento indígena amazónico, cuando alguien mata a alguien de mi grupo, eso no se salda hasta que yo consigo la vida de otro. Ya les explicaremos por qué. Y por otro lado, el emplumamiento. Son pueblos que tienen una fuerte construcción corporal. Y no estoy hablando de adorno, ni de ornamento corporal, ni de vestimenta. Estoy hablando de construcción corporal. Quédense con esto, ¿vale? Las plumas, los tatuajes, los expansores, todas las aperturas, todas las coronas de flores, tienen una significación que va mucho más allá del adorno, como intentaremos ver a través de hoy. Es una forma de identidad, es una forma de marcar un yo posicional. En cualquier caso, sobre esto volveré un poco cuando hable de pensamiento, ¿vale? Antes de entrar en pensamiento, yo quería hablarles un poquito de la historia amazónica. No sé si saben algo de historia amazónica, pero bueno. La gran duda que tenemos sobre la historia amazónica es si lo que se ha planteado, en algún momento hubo grandes poblaciones amazónicas, civilizaciones amazónicas. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué se empezó a plantear esta duda? Porque todos los cronistas españoles, e incluso los que recogieron todos los relatos orales incas, hablaban de que en Amazonía había grandes pueblos. Pueblos muy evolucionados, pueblos que practicaban la agricultura y que eran enormes en tamaño demográfico. Yo les he traído un ejemplo, que es el más conocido. Gaspar de Carvajal es el cronista de Orellana, descubridor, entre comillas, del Amazonas, y él, más o menos, sale, a ver si lo tengo por aquí, él sale desde el río Coca, en Ecuador. En algún momento atraviesa esta zona del Alto Napo, llega al Napo, atraviesa el Alto Napo y dice, aquí no hay nadie. Pasa varios días en los que no encuentra a nadie.
Pero a medida que avanza y llega al Bajo Napo y se junta con el Amazonas, dice, hay casas casi continuas. Es decir, estamos hablando de que todo el río Amazonas estaba poblado de arriba a abajo. O eso dice Carvajal. Eso mismo dicen todos los cronistas de la época, ¿eh? Acuña, de la Cruz, todos cuentan lo mismo. El río Amazonas estaba densamente poblado. Y todas las expediciones que hay por todos los lados, también los de los portugueses por el otro lado, dicen lo mismo. Aquí había mucha gente. ¿Está claro? Vale. ¿Qué ocurre sobre esto? Pues que una vez que pasa el siglo XVI, que hay un montón de expediciones a la Amazonía, y principios del XVII, la Amazonía se abandona. ¿Por qué? Porque se entró a la Amazonía por tres motivos fundamentales. Se buscaba el dorado, que había muchos indicios de que podía estar en la Amazonía, evidentemente nunca se encontró el dorado. Se buscaba el país de la canela, que posiblemente se buscaba por una planta que se llama lispingo, por el lispingo, que es una corteza de árbol de los suar, creo que es una palabra suar si no me equivoco. Y por la que los españoles dedujeron que había un país de la canela, que tampoco nunca se encontró, y se buscaba el Paitití. El Paitití es una ciudad inca que se dijo que podía estar relacionada con el dorado. El Paitití posiblemente es una ciudad mítica. Tenemos dudas, pero posiblemente es una ciudad mítica, ¿vale? Nunca se encontró nada de eso. Y cuando los españoles pasa esa primera fiebre del metal a los españoles, que sobre todo es el siglo XVI, principios del XVII, y se dan cuenta de que eso del dorado están medio loquitos y que nunca va a aparecer, el Amazonas se abandona. Nos olvidamos del Amazonas, ¿vale? Pero se olvidan toda la parte sierra, toda la parte costa, o sea, los españoles, pero todos los demás también. Amazonas vuelve a ser otra vez una parte aislada. Solo quedan en Amazonas las misiones jesuíticas del Maynas, no sé si les suenan. Las misiones jesuíticas del Maynas están entre el siglo XVII y XVIII y los jesuitas ponen muchas misiones en Amazonas, pero son siempre misiones muy inestables. Llega a haber muchas, pero siempre tienen muchos problemas de conflicto con los indígenas de la zona. Realmente nunca son unas misiones que se asientan como fueron las misiones del Paraguay, de los guaraníes de los jesuitas, ¿vale? Entonces realmente el Amazonas queda, hasta el siglo XIX, queda en un aislamiento total. ¿Qué ocurre durante este periodo de aislamiento? Posiblemente ha habido una cuestión epidémica, aparte de guerras internas, que han vaciado la Amazonía. Y eso es lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos a poner los ojos en la Amazonía. En el siglo XIX, al final, principios del XX, ocurre una cosa que me imagino que hayan oído hablar, que es la fiebre del caucho. ¿Les suena la fiebre del caucho? ¿No? Les explico rápidamente. Sobre todo con la fabricación de automóviles empieza a necesitarse neumático. Y el neumático sale del caucho, es una resina vegetal que donde estaba era en Amazonía. A partir de 1880 el mundo se lanza hacia Amazonía a buscar la resina vegetal. Si no lo han visto nunca, es un corte que hacen en el árbol y sale una goma blanca que pone un tazoncito así. Para hacer eso se puso un sistema de concertaje con los grupos indígenas y se exterminó. Vale, y se exterminó a la mayoría de los grupos que quedaban. O sea, realmente el caucho, estamos hablando, hay cifras, Casamen creo que habla de 1,5 millones de muertos. Es decir, lo que nos encontramos ya en Amazonía en el siglo XIX son pequeños grupos cazadores-recolectores y los que son un poco grandes nos los cargamos con el caucho. ¿Qué queda en Amazonía? Pequeñísimos grupos de cazadores-recolectores. Que es como vamos a entrar en el siglo XX y que es el preconcepto que todos tenemos de indígenas emplumados. Pequeñísimos grupos con unas características corporales muy claras y a las que se les ha atribuido normalmente la característica de salvajes. Pero era lo que quedaba. Y que tenía un rechazo al exterior en parte justificado. Cuando habían entrado los españoles les habían llevado epidemias. Cuando entró el caucho los masacró. Era normal que los indígenas amazónicos odiasen al de fuera. No se oye, ¿no? Vale, vamos a intentar. ¿Me oyen? Perfecto. Vale. Vamos a dejarlo así, si luego ya bailamos todos juntos. Vale. ¿Qué ocurre en el siglo XX cuando empezamos a estudiar a los indígenas amazónicos? Pues va a ocurrir dos tesis. Sobre todo en base al ecologismo cultural, que no sé si les suena a los que estudian antropología. Julian Stewart, que además fue un explorador que anduvo mucho por Ecuador, plantea que todas las culturas se desarrollan en función del medio, de lo que les permite el medio ambiente que les rodea. Y en base a esa idea, Julian Stewart plantea que en la Amazonía nunca ha podido haber grupos grandes, por una cuestión muy simple: en la Amazonía no puede haber agricultura, según él.
Esta idea la coge otra arqueóloga norteamericana bastante famosa que trabajó también aquí en el norte de Ecuador, que se llama Betty Meyers, no sé si les suena. Betty Meyers dice lo mismo, dice que es imposible que por las condiciones del suelo amazónico haya grandes cultivos y por lo tanto nunca pudo haber sociedades complejas y grandes, como habían dicho los cronistas. Es decir, nos empezamos a plantear que los cronistas mienten o han mentido, lo cual era lógico, los cronistas tendían a mentir. Antes los cronistas tendían a exagerar lo que veían, pero en este caso no mintieron. Y tras estas primeras teorías empiezan a surgir otras teorías que empiezan a demostrar que en la Amazonía había grandes cultivos. Se empieza a demostrar que en la zona de Barcea se cultiva y son suelos ricos. El problema de la zona de Barcea amazónica es que solo se inunda una parte del año, pasa inundada y ahí no se puede cultivar. Entonces se empieza a plantear que posiblemente no se puede cultivar todo el año, pero entonces encontramos la terra preta, no sé si les suena lo que es la tierra negra. En Amazonía hay una mezcla de tierras en las que utilizando la tierra pobre de Amazonía se les mete carbón vegetal, restos óseos de animales y restos de arcilla. Y con eso se genera una tierra muy rica en nutrientes. Pues bien, esa tierra negra la empezamos a encontrar, la encontró una arqueóloga norteamericana que se llama Ann Roosevelt en toda la cuenca baja de Amazonía. Más adelante la hemos encontrado en el curso medio y ahora la estamos encontrando en el curso alto. Hay tierra negra por toda Amazonía, incluso hay partes de tierra negra con roca volcánica. Eso significa que la mayor parte de las zonas ribereñas de Amazonía eran cultivadas, y eran cultivadas productivamente. Y finalmente hemos empezado a encontrar restos arqueológicos que nos hablan de que había grandes civilizaciones en Amazonía. Voy a mostrarles algunos. ¡Qué locura! Esto es terra preta. ¿Se dan cuenta del color de la tierra? Esta es la tierra normal amazónica, una tierra bastante pobre en nutrientes. La tierra preta es esta, es una tierra rica en nutrientes. Es una tierra que se ha encontrado hasta con 3,8 metros de espesor y que da para cultivar en Amazonía. Eso significa que había pueblos, muchos pueblos cultivando mucho en Amazonía. Había grandes civilizaciones en Amazonía, agrícolas. Estos son los geogrifos de Acre. Me está volviendo loco la lluvia, ¿verdad? Vale, vamos a intentarlo. Estos son los geoglifos de Acre. Resulta que en el Acre es un estado al sur de Brasil, al norte de Brasil, pero haciendo frontera por el norte de Bolivia. Y resulta que por la explotación ganadera talaron la selva y se encontraron con esto. Formas geométricas perfectas que tienen como 100 metros de lado, ¿vale? Pero es que se han encontrado 850 y va creciendo. Y en una zona donde no se ha deforestado la parte boliviana, que seguramente hay otras tantas. Esto no lo hacen pequeños pueblos cazadores-recolectores. ¿Se dan cuenta? Todavía tenemos muchas dudas de dónde vienen estas formas. Posiblemente se está hablando de que tuviesen un sentido espiritual, pero también tuviesen un sentido de defensa. Se están encontrando restos de empalizada. ¿Vale? Tenemos 850. Más abajo tenemos la llanura de Mojos. Hemos encontrado restos de ciudades en la llanura de Mojos. Y les he traído un descubrimiento, hablaba con Gaby sobre él hoy. En el río Upano, en Ecuador, enero de 2024 han encontrado la ciudad amazónica. Primera gran ciudad amazónica de la que tenemos restos. A través de láser han encontrado núcleos poblacionales grandes, pero además unidos por vías, posiblemente puentes, calles y plazas. Tenemos una ciudad. En la Amazonía ecuatoriana, que es Alta Amazonía, posiblemente el lugar donde es más duro, había ya ciudades. ¿Qué quiero decir? Que la Amazonía era un sitio donde había civilizaciones. ¿Me siguen? Bueno, les he traído también algún resto arqueológico. Museo Arqueológico del Coca, de Orellana. El museo arqueológico más importante de la Amazonía y casi no conocido en Ecuador, ¿vale? Urnas funerarias amazónicas, omaguas. Pinteras rupestres de la Cueva del Ángel en Colombia. Otra urna funeraria, urnas funerarias del curso medio del Amazonas. Las culturas amazónicas, y por lo que hemos pensado en gran medida y por lo que no tenemos prueba de ello, es porque no tienen resto lítico. La mayoría de los pueblos amazónicos no usan la piedra. Para empezar, porque en Amazonía hay poca piedra. Y para seguir, porque no les hace falta. Yo en Amazonía puedo construir casas de caña o de madera, ¿me entienden? Entonces, el gran problema que tenemos de las civilizaciones amazónicas es que no tenemos restos de pétreos. No hay restos arqueológicos de piedra.
Pero hay otro tipo de restos arqueológicos. Lo estamos encontrando, yo les anticipo, en los próximos 100 años, la principal fuente de conocimiento en el continente americano a nivel arqueológico y antropológico será Amazonía. Sin lugar a duda, ya está pasando y pasará. ¿Vale? Hasta ahí lo tenemos claro. Esto es lo que les quería contar sobre historia amazónica. Lo que les quería demostrar es que realmente estos grupitos que estamos encontrando a día de hoy, los Guarani, los Shuar, los Achuar, muchos de ellos posiblemente son herederos de grandes civilizaciones. Ojo, puede ocurrir, y esa es la tesis que yo sostengo, es que junto con estas grandes civilizaciones, en las partes altas, en el interfluvio, existiesen pequeños grupos cazadores ya en los tiempos que llegaron los españoles. Que probablemente Amazonía albergaba grandes civilizaciones agrarias con pequeños grupos de cazadores-recolectores. ¿De acuerdo? Pero es muy probable que muchos de los grupos que nosotros encontramos ahora sean restos de grandes civilizaciones. Y además, es seguro que todos ellos tienen un marco de pensamiento compartido. Es decir, tienen una cosmología compartida. Es decir, generan un mundo cultural. La Amazonía, con toda la amalgama de pueblos que hay, presentan rasgos unificados de pensamiento que nos da a pensar que es un mundo cultural en sí mismo. ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen todos? Pese a la lluvia, ¿me siguen? ¿Sabían algo de que Amazonía estaba densamente poblado? Algo habían oído, ¿no? Vale. Vamos a intentar entrarle ahora a la parte que a mí más me interesa, el pensamiento indígena amazónico. Como les decía, lo que pasó con los grupos indígenas amazónicas, sobre todo a nivel de estudio, es que se les dio muy poca importancia porque todos pensamos que eran pequeños grupos de cazadores-recolectores. Amazonía quedó absolutamente aislado y nadie se preocupó por esos grupos indígenas. En los países andinos, como Ecuador, que también son amazónicos, como Ecuador, como Colombia, como Perú, como Venezuela, la antropología y el pensamiento filosófico en torno al mundo indígena se centró en el mundo andino y se despreció a la Amazonía habitualmente. Y solo hubo un país que sí tuvo una fuerte tendencia a estudiar a los pueblos indígenas amazónicos, que fue el Brasil. Entre otras cosas porque solo tenía pueblos indígenas amazónicos. En Brasil no hay Andes. Entonces en Brasil sí empiezan a hacer estudios un poco más serios sobre los pueblos amazónicos, ¿vale? Lo que nos va a ocurrir al principio con los pueblos amazónicos es que los que empiezan a estudiarlos, y hablo ya de antropología un poco sistémica, son exploradores y aventureros. Finales del 19, principios del 20 nos vamos a encontrar sobre todo exploradores alemanes. Aquí en Ecuador y norte de Perú hubo uno muy famoso que se llamó Tausig. Pero los alemanes eran gente que básicamente se metía en la selva, empezaba a caminar, registraba grupos y hacía taxonomías humanas. Es decir, aquí hay este grupo, tiene 500 habitantes, hablan tal lengua, ocupan tal territorio, están peleados con esto, usan expansores en las orejas y hablan en este... Pero no se metían todavía en cómo pensaban estos grupos, cómo se articulaba su cultura, su pensamiento. Pero esto va a durar mucho tiempo, ¿vale? Después de estos grandes exploradores va a llegar una figura que se llama Numedanyahu, un alemán nacionalizado brasileño, que es el padre de la antropología amazónica. Es un señor que se metió desde la zona Guarani, subió y ha vivido con casi todos los pueblos o todas las ramas lingüísticas de la Amazonía. Se murió entre ellos. Y es el primero que empieza a interesarse por cómo piensan estos pueblos. Pero sobre todo después de él llega uno que sí ustedes conocen, los que se dedican a esto, que es Claude Lévi-Strauss. Toda la teoría estructuralista de Claude Lévi-Strauss está fundamentada en un trabajo de campo, sobre todo entre pueblos amazónicos y sobre todo entre los matis de la cuenca media amazónica. Y Claude Lévi-Strauss es el primero que se empieza a plantear, además del estructuralismo que todos conocen, Claude Lévi-Strauss pone las bases de lo que se ha llamado postestructuralismo. Claude Lévi-Strauss empieza a plantear que esos pueblos tienen unas concepciones que divergen de la comprensión habitual occidental. Y estoy hablando un poco más, ahora voy a hablar sobre esto, sobre lo que es el gerontología. Fíjense, todos cuando vemos grupos de otras culturas diferenciadas del mundo occidental, nos planteamos que tienen una cultura distinta. ¿Estamos de acuerdo? Pero normalmente nosotros reflexionamos sobre ellos en términos de racionalidad occidental. Lo que va a empezar a pasar en Amazonía es que vamos a darnos cuenta que esos términos de racionalidad occidental no sirven para explicar lo que hacen estos pueblos. Y el primero en darse cuenta de esto es Claude Lévi-Strauss.
Y eso será la base del giro ontológico que les voy a explicar ahora. Después de Claude Lévi-Strauss hay un poco de estudio de los pueblos indígenas amazónicos, pero nos olvidamos enseguida porque empiezan con los estudios de antropología política. Empezamos a preguntarnos cuál es el papel del indígena en la sociedad, en las sociedades nacionales, en los estados-nación. Y eso nos lleva a toda la mitad del siglo XX, hasta los años 70. En Ecuador fue un proceso muy fuerte. Es decir, nos empezamos a plantear qué lugar ocupan estas poblaciones, que sabemos que eran los pobladores originales del territorio, en la sociedad nacional y en la política nacional. Todos han oído hablar de la CONFENALLE o la CONAIE. En este sentido, lo que se hace es una recuperación del indígena como actor social y actor político. Pero esto, para mi rama de conocimiento y para la antropología que piensa en el pensamiento de los otros, supone un retroceso, porque nos fijamos en cuál es su rol como dentro de la sociedad nacional, pero nos olvidamos de que en realidad quiénes son. Y eso surge en un congreso de americanistas celebrado en Sao Paulo. En el año 72, todos los antropólogos que están hablando de Amazonía empiezan a decir: no sirve de nada decir dónde se pone el indio amazónico o el indígena amazónico si no sabemos quién es el indígena amazónico. Y entonces inicia una rama que es lo que se ha llamado la antropología amazonista y la antropología que piensa en el pensamiento de los pueblos amazónicos. Y como les digo, ha sido una rama especialmente fructífera. Ha sido especialmente fructífera porque ha culminado en una cosa que se ha llamado el giro ontológico. Creo que tengo un profesor de filosofía por aquí. ¿Me ayuda a definir ontología? Siempre tengo este problema. ¿Eh? Por favor. ¿Qué es la ontología? El estudio del ser. El estudio del ser, vale, sí. Pero del ser en un sentido esencial. Es casi una palabra que nos lleva a la metafísica. Es decir, la ontología, cuando yo hacía estudios culturales, y será lo que ustedes estén haciendo, los que están empezando a estudiar esto, cuando están haciendo estudios culturales, ustedes dicen, pues en base a este mito, este pueblo cree esto, que a su vez se manifiesta en este rito, que a su vez no. Pero lo hacen desde una lógica occidental. La ontología es cuando empezamos a ver realidades que nosotros dábamos por hecho que eran esenciales, que no eran de la cultura occidental. Nos empezamos a dar cuenta que sí eran de la cultura occidental y que otros pueblos los interpretan de otra manera. No sé si me explico. ¿Me explico? Vale. Y en Amazonía va a pasar sobre todo con 2-3 nociones. En Amazonía va a ocurrir que vamos a descubrir que lo que nosotros llamamos persona no es lo que ellos llaman persona. Que lo que nosotros consideramos ser humano, ellos no lo consideran, no es su noción de ser humano. Hay una noción de ser humano, pero es otra. Y que además, ligado a esto, una dicotomía fundamental para la cultura occidental de raíces judío-cristiana es la diferenciación entre naturaleza y cultura, o naturaleza y sociedad, si quieren. Y de hecho, esto lo verán hasta aquí en la universidad. Ciencias naturales, ciencias sociales. Pues empezamos a ver que los pueblos amazónicos no distinguen, o no de la misma manera, lo que es la naturaleza de lo que es la sociedad. Voy a intentar explicarme. Voy a empezar explicando cómo lo entendemos los seres, los occidentales, ¿vale? O los herederos de culturas occidentales, de raíz de pensamiento judío-cristiano. Para los judío-cristianos, sobre todo en principio en una base religiosa, un ser humano es un animal, estamos todos de acuerdo, pero es un animal que creemos, nadie sabe muy bien por qué, que tiene algo a más. En origen, desde una concepción teológica, se pensó en el alma y se habló durante mucho tiempo del alma. Se habló durante mucho tiempo, ustedes saben que cuando los españoles llegan a la Española, República Dominicana, Haití, el primer planteamiento que se hacen, cuando los dominicos defienden que no se esclavice a las poblaciones indígenas, los españoles abren grandes controversias de años para ver si los indígenas tienen alma o no tienen alma. ¿Qué hace a un ser humano? El alma. ¿Qué es el alma? Nadie lo sabe, creo. ¿Vale? Eso con el tiempo ha evolucionado. Es decir, la cultura occidental, eso que llamábamos alma, lo hemos llamado intencionalidad, libre albedrío,
capacidad de decidir, emocionalidad profunda, ese tipo de cosas que van más allá del cuerpo y que creemos que nos convierten en seres especiales. Y por tanto, las culturas occidentales además somos antropocéntricas. ¿Me siguen? Dentro de toda la gama de animales, nosotros somos un animal, pero somos un animal a más, somos el importante. La existencia gira en torno a nosotros. ¿Me siguen? Y ligado a esto, hay una dicotomía que es en la que se fundamenta casi toda la cultura occidental, que es naturaleza y cultura. ¿Y qué es la naturaleza? Lo que viene dado. Todo mi entorno, todo como yo he nacido, mi genética, ¿no? Eso es naturaleza. Y sobre esa naturaleza, yo como ser humano especial, como ser que tiene una capacidad más, puedo agir, puedo actuar sobre ella y meter la cultura. Es decir, la cultura es la forma en que yo interactúo, me adapto, me actúo dentro, me comporto dentro de esa naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? La naturaleza es algo que viene dado y la cultura es algo que es artificioso, construido. Esa es nuestra idea, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos pensado? Bueno, no, iba a hacer una broma mal. Bueno, pues lo que nos vamos dando cuenta cuando nos aproximamos a los pueblos indígenas amazónicos es que ninguna de estas dos nociones funcionan. Es decir, ni ser humano significa ser humano como nosotros, ni persona significa persona como nosotros, y que esa diferenciación naturaleza-cultura para ellos, no. ¿Vale? Y aquí entra un autor, que me imagino que los que han estudiado antropología habrán oído hablar de él, que se llama Philippe Descola, antropólogo francés. Alumno predilecto de Lévi-Strauss. ¿Les suena? Este señor. Vale, Philippe Descola hizo su trabajo además aquí en Ecuador. Él vivió como 3-4 años con los pueblos achuar. Y Philippe Descola saca su tesis doctoral que se llama La selva culta. ¿Y qué descubre Descola entre los achuar? Dice, es claro, un tipo súper metódico, que pesaba los granos que comían los achuar para saber eso cómo... Pues en todo eso él se da cuenta intuitivamente de que los achuar se comunican con los otros seres que viven en la selva. ¿Me siguen? Ahora les explico un poquito más. Sobre todo, tienen varios sistemas, pero sobre todo los achuar manejan un sistema de cantos llamado Aints, por el cual hablan con la piedra, hablan con la iguana, hablan con el jaguar, hablan con... ¿Me siguen? Y además hay otras formas de comunicación. Hay una cosa que se llama los tabús alimenticios, muy propios de los pueblos amazónicos. Yo no me puedo comer no sé qué animales por no sé qué motivo. Y eso significa porque yo no me los puedo comer porque ellos pueden tener reciprocidad hacia mí y me pueden atacar. Les pongo un ejemplo. Cuando yo vivía con los guaraní, a una de mi familia le picó una mantarraya en el río. Todo el tiempo que él estuvo envenenado en el hospital con la mantarraya es una picadura poderosa. No se pudo comer pescado en la casa. Porque los seres del río podían tomar venganza sobre nosotros. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de cosas nos habla de una cosa. De que realmente los achuar no consideran que son una sociedad inserta en la naturaleza, sino que son una pequeña parte de unas sociedades que hay muchas insertas en la naturaleza y que se comunican entre sí. ¿Se dan cuenta del pensamiento cosmológico? Es casi un pensamiento infantil, cuando creemos que el perro tiene mi amigo invisible, el perro... Pero realmente los pueblos amazónicos se lo creen. Entonces, la condición de gente no se restringe a los seres humanos, como en Occidente. La condición de gente se da a todo ser que tiene capacidad de comunicarse y de tener relaciones sociales, que en el mundo amazónico son casi todos. Depende de los pueblos, pero para los achuar son tanto los animales, parte de seres inanimados, hay rocas que tienen capacidad, como parte de las plantas. Y entre todos ellos hay una comunicación. Y entre todos ellos hay relaciones sociales. Yo antes de comerme a un animal le pido permiso para poder comérmelo. Y además al matarlo coloco las tripas de una manera que le honro para que las tripas vuelvan a la tierra y sus congéneres no me ataquen. Vivimos en un mundo donde hay relaciones sociales y gente es todo. Se acabó el antropocentrismo. Es decir, los achuar no se consideran el centro de la existencia, se consideran una parte de la existencia. ¿Me siguen? ¿Me entienden? Esto se complica. Vale. La idea principal amazónica es esa. ¿Qué sucede a partir de esa idea? Que ya no hay una dicotomía naturaleza-cultura.
Porque si la naturaleza, lo que los occidentales llamamos naturaleza, es culta, toda la evolución es cultura. ¿Se dan cuenta? Es decir, ahora no hay una serie de seres o una serie de condiciones ambientales que me rodean, que son naturaleza, y yo como ser sobre ella yo a través de la cultura. Ahora todos estamos yendo a través de la cultura. Y por eso la tesis de Philip de Scola se llama La selva culta. ¿Me entienden? ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a complicarlo un poco más. Pues cuando ya todos los trabajos etnográficos en la zona van demostrando que esto se cumple con casi todos los pueblos amazónicos, que todos tienden a considerar que hay otros actores sociales dentro del mundo animal, animado e inanimado, y del mundo vegetal, y por tanto, perdón, que me iba, Philip de Scola plantea una teoría que es el no animismo. ¿Se acuerdan que yo decía el ser humano es a más porque tiene alma? El neoanimismo lo que plantea es que todo tiene alma. Es decir, la condición del alma no es lo especial. Todos los seres tienen una. Ojo, estos autores, creo que aquí hay personas que representan comunidades de la sierra, ¿no es cierto? Estos autores hablan de que en los Andes también es así. Cuando usted habla con la Taita Montaña habla en una relación comunicacional. ¿Perdón? Vale. ¿Ustedes hablan con el espacio? Ajá. Y la duda es, ¿ustedes lo hacen en un sentido de divinidad, de adoración hacia el cerro, o realmente como si fuese un individuo con el que interactúan socialmente? ¿Sentir? ¿Sintiendo? Vale, esta es otra de las teorías que han planteado estos autores, ¿vale? Ellos hablan de que el pensamiento indígena amazónico en realidad es el origen de todo el pensamiento amerindio. Muy cuestionada esta teoría, luego hablamos sobre eso. Entonces tenemos una idea de que todo lo que rodea este mundo cosmológico amazónico tiene alma, con lo cual el alma no es nada especial, con lo cual el ser humano no es nada especial, no hay antropocentrismo. ¿Estamos de acuerdo? Y no hay una dicotomía naturaleza-cultura, no hay nada humano que lo haga a más ni diferenciado de la naturaleza. Y aquí nos llega otro antropólogo que les sonará, y esta teoría sí es más compleja. Viveiros de Castro. ¿Conoce? ¿Qué dice Viveiros de Castro? Bueno, tiene la tesis del perspectivismo indígena. Por favor. Bueno, él tiene la tesis del perspectivismo, pero yo, digamos, también soy profesor, también estudio pueblos indígenas, también estudio los guaraníes, y también, digamos, sigo la línea teórica de Viveiros de Castro. ¿Puede explicarnos un poco el perspectivismo? Bueno, el perspectivismo es justamente la constatación de lo que acabaste de decir, ¿no? De que no hay una idea de un ser humano único, de una unidad, sino que todos compartimos con una unidad cosmológica, con toda la naturaleza. Esa diferencia naturaleza-cultura es una diferencia ontológica únicamente de Occidente, y que efectivamente estos pueblos no son pueblos carentes por eso, por no tener todas las formas de pensamiento occidental que tienden a dividir la naturaleza y cultura, y por lo tanto Estado, ciencia y todo lo que es la cultura occidental, que diferencia naturaleza y cultura, ya para los indígenas no funciona. Claro, no funciona. Son una amenaza, y son la primera amenaza seria al pensamiento judío-cristiano occidental en muchos años de tiempo. Sí, y además a la forma de organización del Estado, porque el Estado es el que principalmente promueve una ideología donde efectivamente debe haber esa existencia de civilización salvaje. La naturaleza salvaje contra la cultura avanzada, ¿no? Exactamente. Al cuestionar eso, se está cuestionando al Estado, se está cuestionando no solo al Estado, sino también al mercado. Estás cuestionando las bases de la cultura occidental. Toda la cultura de todo el capitalismo moderno. Y es muy interesante, es complejo, sí, porque es parte de los mitos, al igual que de los shows, los mitos de lo que dicen los indígenas, de a partir de la interpretación de sus mitos empieza a encontrar, como es un estructuralista, digamos, una estructura de pensamiento que es parte del libro de David Strauss, Pensamiento Salvaje, ¿no? Ajá. Bueno, eso vamos con él.
Vamos a intentar explicarle, como creo que hay mucha persona que no es especialista, vamos a intentar explicar el perspectivismo. Necesito 3 voluntarios, por favor. ¿Elijo yo? Por ponerte en primera fila. Aquí. La que estaba durmiendo, Vamos a partir de una idea. El perspectivismo parte de que todos se ven como seres humanos. Todos tienen humanidad y al mismo tiempo todos se ven como seres humanos. Vamos a pensar que él es el Guarani. Guarani significa ser humano, ¿vale? ¿Cómo se ve él como ser humano? Y vamos a pensar que él es el jaguar, el tigre, y él es la guangana, el jabalí de monte que se come. Normalmente Eduardo Viveiros de Castro hace un planteamiento sobre todo en torno a cadenas tróficas. ¿Quién se come a quién? ¿Vale? Según su perspectiva, él se ve como humano, ve a ella como un jabalí y ve a él como un jaguar. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a coger a otro candidato. Por favor, ayúdame. Ella va a ser la hierba que se come el jabalí. Pues según el perspectivismo, él se ve como humano, a ella la ve como un jabalí, a ella la ve como hierba y a él le ve como jaguar. Pero este es su punto de vista. Lo que ve él. Según el perspectivismo, lo que ve ella es que ella es la humana, ella es el jabalí y él es el jaguar. ¿Se dan cuenta? Entonces el planteamiento es que lo que yo veo y que todos los seres se ven a sí mismos como humanos. Y ven a quien les preda como el jaguar, depende de cada pueblo tiene sus predadores y sus presas, y a la presa como el otro. Pero yo parto de la idea de que el otro animal que hay por ahí, también tiene la perspectiva de que él es el humano. ¿Me siguen? Y además parten de la idea de que él como humano se comporta igual que ella cuando se ve como humana. No sé si ahí me siguen. ¿Vale? Pueden sentarse, muchas gracias. ¿Ustedes lo han entendido? Vale, y a esto Viveiros de Castro lo llama multinaturalismo. Y les voy a explicar por qué. ¿Cuántas culturas hay? ¿Qué piensa Occidente? Una sola naturaleza, muchas formas de interpretarla y de actuar contra ella, muchas culturas. Pluriculturalismo, el multiculturalismo famoso. Frente a esto, ¿qué dice Viveiros de Castro que es el mundo amazónico? Lo contrario, se invierten los términos. Todos los que se ven como humanos lo ven igual, solo hay una cultura. Sin embargo, dentro de cada cultura, todos muestran una naturaleza diferente. Todos construyen naturalezas diferentes para diferenciarse. Multinaturalismo, una cultura, muchas naturalezas. Y ahora voy a volver sobre los indios emplumados o indígenas emplumados. Vamos a coger un achuar. ¿Por qué es tan importante entre los indígenas amazónicos entonces la construcción corporal? Porque si todos somos humanos, ¿cómo sé a qué grupo pertenezco yo? ¿Me siguen? ¿Me sigue? Yo sé que soy parte del grupo de los achuar porque me visto como un achuar, porque me comporto como un achuar y porque mi praxis corporal en conjunto es como la de un achuar. Les pongo un ejemplo. Han oído hablar del caso Guarani Taromenani, ya he hablado de él, ¿no? Los taromenani y los guarani en términos occidentales son, o en raíz histórica, son todo pueblos guarani. Hablan lengua guarani, tienen los comportamientos guarani tradicionales de antes de que los guarani se comportasen con Occidente, los taromenani todavía. Sin embargo, tú le preguntas a un guarani y te va a decir que que un taromenani no es un guarani. ¿Por qué? Porque no habla como tú. El ser humano es una cuestión posicional, es quién soy yo respecto al mundo, quiénes son los míos. Y el ser humano soy yo y mi grupo. Si mi grupo evoluciona y cambia sus comportamientos y yo evoluciono con mis comportamientos, yo sigo siendo guarani, porque sigo siendo yo, sigue siendo un nosotros. ¿Me siguen? Entonces el ser humano ya no es un antropocentrismo, ya no es un ser que tiene algo a más, es simplemente nosotros frente al resto de seres que existen, mi pequeño grupo social en el marco de todos los demás grupos sociales. ¿Me entienden? Creo que nos hemos perdido ahí, díganme la verdad. Vale, es que es complicado esto. Vamos a volver sobre ello.
¿quién me ayuda? Ayúdeme. Vamos a suponer que ella es una guaraní, por ejemplo, una chuar, un shuar, quien quiera. Él es tu marido, tu hermano, tu familia ampliada. Todo esto para ella son los guaraní. Ustedes imaginen que son, en términos occidentales, otros guaraní. ¿Me siguen? Pero no son su familia. ¿Para ella son guaraní? No. Está. El guaraní no es una cuestión étnica. Por favor, señora Anso. Yo que podría, estamos hablando de indígenas amazónicos, pero para bajar un poco la tensión y reírnos un rato, yo te podría hacer el mismo ejemplo en España, ¿o no? ¿Quiénes son? Yo te podría decir que el catalán no es una lengua, sino es un dialecto igual a los dialectos italianos, donde todos nos llamamos italianos y no catalanes. Te podría decir que el gallego no es una lengua, sino un dialecto que se parece mucho tanto al italiano como al portugués. Y ustedes se definen a cada uno de diferentes regiones como un pueblo diferente. Pero más a comportamientos culturales. Ahí vamos a lo distinto. No, le voy a tomar el guante. Por favor. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la diferencia entre Occidente hace diferentes culturas a la hora de enfrentar naturalezas? Y dentro de esas culturas tenemos toda la construcción identitaria que tenemos ahora. En España está el tema de las nacionalidades, tenemos ahora el tema de la sexualidad que está avanzando, las nuevas antropologías van por ahí. ¿Cómo yo construyo la identidad? Por cierto, muy relacionado con esto, con el giro ontológico. Yo construyo una identidad en torno a valores culturales, pero en Amazonía no es así. Yo construyo una identidad en torno a comportamientos corporales. ¿Me entiende? Cuando un guaraní se encuentra con un taromenani, dice que no es guaraní porque los taromenani conservan una forma propia del guaraní antiguo, del guatededo antiguo, que acaban las frases en e. Y ese los guaraní dicen, yo ya no lo uso, tú ya no eres guaraní. Y el taromenani dice, no, yo soy el guaraní, tú ya no eres guaraní, porque ya no lo usas. ¿Me sigue? Y es corporal, es decir, otra cosa es que los catalanes se puedan vestir de una manera particular y eso sea parte de su identidad, pero eso es vestimenta, no es corporalidad, que es distinto. Yo estoy construyendo mi cuerpo para ser un ser diferenciado de los demás. No sé si me he explicado. ¿Más o menos? Yo creo que se puede aclarar algunas cosas. Justamente el nombre del libro que escribe Viveros es Metafísicas Caníbales, ¿no? Tiene varios. Pero en el que habla del perspectivismo y del multinaturalismo. Pero también hay que decir que así como hay esta oposición a partir de la perspectiva de ¿sí? que se considera humano o persona versus el resto, también hay lugares de encuentro donde todos podemos dialogar, que justamente Viveros habla de las ceremonias en las cuales el chamán, el indígena, el chamán con el grupo, con su grupo, realiza una ceremonia, en este caso habla de la ayahuasca, ¿no es cierto? A través de la visión del estado de conciencia alterado, como se lo quiera llamar, puede comunicarse con los chamanes de estos otros grupos. Sí. Ellos consumen sus propias medicinas, que no son necesariamente la ayahuasca. Él consume la ayahuasca para comunicarse con él. Pero estos son lugares de comunicación, de encuentro, donde todos aprendemos de todos. Ahora yo le voy a explicar un poquito más. Las relaciones sociales, según Viveros de Castro, es una buena observación, ¿eh? Las relaciones sociales, según Viveros de Castro, se fundamentan en dos modos de canibalismo. Como les he dicho antes, el canibalismo trófico. ¿Quién se come a quién? El jaguar se me come a mí como humano, yo como humano me como al jabalí de monte. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero además dice que entre todos los grupos hay un canibalismo espiritual, llamémoslo así. Es decir, todos los grupos buscan transformar a los miembros de los otros grupos. Es decir, y ahí no estoy hablando de ingesta alimenticia. Estoy diciendo que si yo soy guaraní y me encuentro con él, o tengo un choque violento, lo voy a intentar hacer guaraní. Lo intento traer a mi grupo. ¿Estamos de acuerdo? El Viveros de Castro lo llama los puntos de vista. Entonces tenemos puntos de vista enfrentados, ¿no? Y lo que vamos a hacer es que yo voy a intentar que él vea el mundo como yo.
Pero como él ahora se ve como humano para él, pero si lo traigo aquí se va a ver como humano para mí, como mi grupo, él no se da cuenta que lo estoy transformando. Hay una multiplicidad de puntos de vista. Y es un mundo donde la condición de humano, de ser humano posicional, no es inamovible. Les pongo un ejemplo muy claro. Si una mujer guaraní empieza a salir con un blanco, a comportarse como un blanco, a andar en ambientes de blanco, se ha convertido en blanca. La praxis corporal pues, se puede transformar. La condición étnica o de indígena o de guaraní no es inamovible. Si un señor guaraní cuando se enfada ataca a otro guaraní, los guaraní te van a decir, los guaraní no atacan guaraní, se ha convertido en tigre. Hay comportamientos en los que en ese mundo tú te puedes adquirir el punto de vista del otro. ¿Me siguen? Esto es complejo. ¿Lo entienden hasta ahí? Vale, ¿y qué ocurre entonces en ese caso? Que eso es muy peligroso porque estamos sometidos siempre a relaciones sociales en las que somos objeto de potencial canibalismo. Me puede comer el otro y me puede convertir en parte de su grupo. No es que me vaya a comer tróficamente, sino que me va a convertir culturalmente en él. Y yo no me voy a dar cuenta. ¿Y quién previene eso? El chamán. El chamán es el único ser que puede saltar entre mundos y volver al mundo original del ser humano posicional. El chamán se puede convertir en tigre, es muy común en los pueblos amazónicos, se puede convertir en tigre, ir no sé qué dónde, decirte que ha visto al grupo enemigo, no sé qué, volver y decir, ahora soy otra vez de parte de los tuyos y sé que están ahí. Y el chamán y las ceremonias chamánicas son la manera en que se produce ese tipo de saltos de mundo. ¿Ha quedado aclarado? ¿Va por ahí? ¿Le parece razonable? Entonces, por eso, algo que tienen todos estos grupos es el chamanismo. Todos creen en el chamán, y además creen en 3 tipos de chamanismo, normalmente, depende del grupo. Hay un chamán curativo, el que llaman chamán normalmente es el curador. Es el que al recibir algún tipo de daño, muchas veces de canibalismo, me lo sana. Hay el chamán brujo, que es el que daña al otro, y luego hay el chamán adivino, hay el que suele tener la visión de futuro. Antes casi todos los grupos amazónicos tienen los 3 tipos. En ocasiones un mismo individuo ocupa varios de esos roles. Dígame. Disculpe, lo estaba dando el ejemplo, y no sé si es que, por ejemplo, digamos que es una persona blanca y me caso con una guaraní, yo podría pertenecer a la cultura o en ese caso no hay cómo. Ahora le digo. Realmente no. Hay transmutación de mundo, pero los guaraní, por ejemplo, no todos, pero los guaraní sí cuentan el parentesco. Los guaraní operan las dos cosas, ¿vale? En el caso guaraní, y los guaraní, por ejemplo, saben que tuvieron un contacto relativamente reciente con el mundo de fuera, y de entre las primeras mujeres guaraní, muchas se casaron con quichua runa. Los hijos de un quichua runa y una guaraní nunca pueden ser guaraní. Son hijos de quichua. Y aunque se comporten como guaraní, vivan en la comunidad guaraní, nunca son guaraní. Y se les estigmatiza además, ¿eh? Pero los hijos de estos, si estos han vivido en la comunidad guaraní, se han comportado como guaraní, si estos se casan con guaraní, si tienen otro hijo, se vuelve a ser guaraní. En el caso de los guaraní operan los dos sistemas, y en muchos pueblos amazónicos. Opera una cuestión de parentesco, y opera, o de etnicidad dentro del parentesco, y opera una cuestión de praxis. Algo muy común, normalmente cuando yo les iba a traer un ejemplo, con esto termino, veremos el conversatorio, que me parece que están con ganas. Yo estudié mucho los casos en los que los guaraní se encuentran con los tarahumaraní en la selva, que son bastantes veces. Y entonces todos los casos, y esto pasa en los pueblos amazónicos, yo me encuentro y lo primero que voy a decidir es si tú eres parte de mi grupo o no, porque si no eres parte de mi grupo eres mi enemigo, y si eres mi enemigo te mato. Y puedo, te mato, o huyo. Porque si no eres parte de mi grupo, eres un caníbal. Entonces las conversaciones siempre empiezan, ¿tú te acuerdas de mi tío Owenka, aquel que vivía allí en la quebrada para no sé qué? Si ellos tienen intereses en unirse, lo primero que van a buscar es vínculos de parentesco común. Y los guaraní al tiempo del contacto eran un pueblo de 500 y 600 habitantes, tienen parentesco común todos. Si ellos tienen interés en unirse, hasta cierto punto es arbitrario. Si yo tengo interés, voy a pararme a buscar ese antepasado común. Y si encuentro ese antepasado común, lo siguiente que voy a hacer es, voy a intercambiar regalos contigo para que veas que hay buena voluntad. Y lo siguiente es, vamos a intercambiar hijas. Vamos a generar parentesco. Yo me uno contigo generando parentesco. ¿Por qué? Porque así somos un mismo grupo. ¿Me entiende? No se vuelva loco que las sociedades occidentales casaban hermanos y primos hasta hace 2 generaciones, ¿eh?
No es tan raro. Pero en este caso tiene algo que ver con la corporalidad. Yo voy a decidir si mi pacto llega adelante, lo primero que voy a hacer es, somos familia, entonces podemos unirnos. Vamos a unirnos y vamos a generar para ser el mismo grupo. Somos el mismo grupo, ocupamos el mismo nosotros. Si ese acuerdo no se da, eres un cabrón que me... Eres un cabrón que me está intentando comer y convertir en él. Me estás queriendo hacer taromenani y yo no soy taromenani, te ataco. Tú me quieres hacer... los taromenani llaman a los guaraní que nosotros conocemos como guaraníes, que ya se han contactado con Occidente, les llaman kowori, extraños. Tú ya no eres guaraní, tú eres un occidental. Me estás queriendo llevar a hacer occidental, te mato. Los encuentros en la selva son complicados. Porque todo el otro... No es porque los pueblos indígenas amazónicos sean en sí mismos beligerantes, porque su esquema de pensamiento da a pensar que todo el otro puede ser un caníbal. ¿Quieren que hablamos el conversatorio? Ya que parece que está animado. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Diana y me he dedicado mi investigación a entender más la unidad más que la dicotomía. Esta unidad de naturaleza y cultura con diversos pueblos. ¿Sí? En Amazonía estoy de acuerdo, encuentro en que hay, como bien dice, ¿no?, una cultura en todo el bioma, en los 9 países. Son 400 culturas, con 400 grupos multinaturalistas. Y les une una comprensión común del mundo, una cosmología común. Sí, y encuentro que sí hay como encontrar conceptos, estamos hablando de mundos filosóficos, conceptos que nos permiten comprensiones, y que sí hay un momento especial, pensaría yo ahora, del paso humano, si así lo disponemos, donde se procura la unidad frente a reales enemigos comunes. Hubo una dispersión bárbara por la barbarie de estos poblados que, como demuestras, llevarán quizás más de 20.000 años en evolución, porque como bióloga creo en la evolución. Y hay justo un principio dentro de la biología que nos lleva a pensar en seres vivos, que ahí he encontrado puntos de encuentro. La autopoiesis, que es una cualidad de todo ser vivo, de construirse a sí mismo, donde veo que también hay puntos de confluencia en la percepción de evolución. Evoluciono por mis talentos, evoluciono por mis dones. No es más el chamán que el cazador. No hay estas jerarquías, sino divisiones y distribuciones de roles, pero sí hay una preparación especial para cada don. Entonces un chamán lleva un alimento especial, lleva una leyenda especial, lleva costumbres especiales, por eso muchos jóvenes no se animan tanto a seguir el camino del chamán, porque es duro, es diferente. El chamanismo en Amazonía es una profesión de riesgo. Así es. Les voy a explicar una cosa, en Amazonía no existen las muertes casuales. Si yo mañana me caigo por tropezado con una roca, es una brujería que me mandó el del otro grupo. Y como me mandó una brujería del otro grupo, va a coger mi grupo y va a ir a matar al chamán del otro grupo. ¿Qué pasa con los jóvenes guaraní? Nadie quiere ser chamán, es la profesión de más riesgo en la Amazonía. Pasa con todos los pueblos amazónicos. Y hay esas reflexiones internas, por eso pienso que es cultura viva, es decir, hay una evolución continua y si hay reflexiones internas de los grupos, porque sus condiciones son cambiantes. Justamente en un conversatorio de jóvenes con ancianos, Copán, los jóvenes les decían, si ustedes no terminan los ataques entre brujos, su conocimiento muere con ustedes, porque nosotros no vamos a continuar. Y son reflexiones internas muy válidas. Sí, pero ahí pasa lo que, recuerda lo que yo le decía a la institución de la venganza de sangre. El gran problema, y por lo que estos pueblos son tan beligerantes, es porque en realidad, en el momento en que a mí me matan a alguien de mi familia, yo me tengo que vengar, pero cuando yo me vengo y mato a alguien de su familia, él se tiene que vengar. Entonces son venganzas eternas. Hola. Y solo se acaban cuando en algún momento decidimos cambiar la muerte por la vida y hacemos un intercambio de mujeres. En algún momento yo digo, no nos vamos a matar más, te entrego perdona por haberte matado, te doy a mi hija. Vamos a ser parte del mismo grupo, dejamos de matarnos. Y esto solo lo menciono para terminar en una reflexión, en la aproximación a estos mundos para que, en verdad, que seamos sinceros, honestos, y mi intención sí es para entender más el sentido de lo humano,
porque hay mucho en sus sistemas de autogobierno, en sus formas de comunicación con todo, porque lo he visto, es muy real, las formas de comunicación, para poder redireccionar en cómo estamos pensando la ocupación de Amazonía. Y desde compromisos reales, en aceptar que somos diferentes, que no vamos a entendernos en realidad, y está bien, pero hay que respetarnos. Y hay temas de garantías de derechos en los cuales sí estamos todos, justamente para que estas evoluciones continúen y saber que sí hay puntos de encuentro para aprender. Eso nada más. Vale, le voy a poner una pregunta. Ustedes conocen el caso de los Taromenani en 2013, ¿no? Grupo de Guarani, bueno, una pareja de ancianos Guarani son asesinados por un grupo de Taromenani en las afueras de una comunidad, y los Guarani, ya con contactos con Occidente, cogen escopetas, se van a una comunidad Taromenani y matan a 30. Creemos que más de 30. No se sabe, ¿no? Pero bueno. El gobierno ecuatoriano, presionado por los curas de la zona, ordena una orden de arresto contra los Guarani, porque el gobierno ecuatoriano, entre otras cosas, es tutor de los pueblos aislados, de los Taromenani. ¿Es justo eso o no? No lo sé, es una pregunta que no sabría contestar. En la justicia guarani, la venganza de sangre es venganza de sangre. Nunca va a pasar que un guarani no se vengue, jamás. Yo he visto a la gente del Ministerio de Cultura regalándoles chalés y dice el guarani, vale, dame chalé, y se va a beber, venga. Porque su propia cultura lo que dice es: han robado parte de mi grupo, de mi energía grupal, y tengo que ir a recuperarla, y si no la recupero mi grupo queda cojo. La venganza es incuestionable en el mundo indígena amazónico. Ahora, ¿podemos permitir que un grupo que tiene contacto con Occidente entre con escopetas y en vez de matar a 2 como les habían matado, maten a 30? El problema de que una parte del grupo esté occidentalizado, en contacto con Occidente, y otra no, es que hay un desequilibrio. Eso pasó con los machetes amazónicos. Los pueblos amazónicos en el tiempo del caucho se mataban por los machetes. ¿Saben por qué? Porque en el momento que un grupo tenía acceso a los machetes, era potencialmente mucho más fuerte que todos los demás, por el metal. Porque un machete en Amazonía, un solo machete te ayuda a construir una casa más rápido, a construir una canoa más rápido, a construir lanzas más rápido. ¿Qué ocurre? El resto del grupo se tiraban como locos a por los machetes. Y ahí estaban los empresarios coachoros y decían: te doy 5 machetes, pero trabajas para mí toda la vida. Se aprovecharon. ¿Entienden el desequilibrio? Ojo, cuidado, yo tengo muchas dudas de que los pueblos amazónicos sean grandes defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Y yo he visto a ecologistas llegar a los guarani y decir: sois los defensores de la ecología. No. Dará un guarani todo lo que pueda quemar y todo lo quema. Que de un guarani es un superviviente, vive en equilibrio con la naturaleza porque lleva siglos viviendo así. Pero en el momento que se ha occidentalizado y puede usar, le dice: no, tienes que usar lanza, le decía un ecologista a un guarani, y decía: guarani, ¿por qué? Si ahora que conozco esto. Esa idea del indígena amazónico como gran defensor de la naturaleza es muy relativa. ¿Alguna cuestión más? O sea, desde lo que consideraríamos metafísica en la concepción occidental, existe en toda la región, en el pensamiento amazónico, alguna idea. ¿Existe esta construcción cosmológica? Un concepto metafísico que pueda... Sí, existe una comprensión cosmológica compartida. Lo que sabemos, y esto lo estamos seguros de ello, todos los pueblos amazónicos consideran que personas son todos los seres que les rodean, que ser humano es una cuestión posicional, que se construye, que en parte se nace, yo nazco guarani, pero aparte yo soy guarani porque canto como un guarani, porque me muevo como un guarani, porque hago los rituales guarani, porque me caso con una guarani, porque vivo en una comunidad guarani, y que tengo el riesgo de transformarme en otro. Y todo eso es una cosmología compartida por todos los pueblos amazónicos. Y es más, Viveiros de Castro sostiene que esto es un pensamiento amerindio original, es decir, que los pueblos amerindios antes de las civilizaciones andinas y mesoamericanas pensaban todos así. Esto está muy cuestionado. No sabemos, hay rasgos, los andinistas y los mesoamericanistas están diciendo que no, porque están defendiendo lo suyo también. Pero hay rasgos que nos están diciendo que sí, y no solo aquí. En Norteamérica, los pueblos cazadores norteamericanos parece que tienen esta concepción, pero es que hay pueblos del este asiático, de la zona de entre China y Rusia, que también tienen esta concepción. Sabe que en ciertas partes de Rusia hay chamanismo, un chamanismo muy parecido al amazónico. Ustedes saben que los pueblos amerindios seguramente vienen de esa zona. El poblamiento americano viene de las estepas, probablemente no solo de ahí, pero la mayor parte del poblamiento americano viene por Bering, a través de las estepas del Asia Central y el este de Asia.
Estamos encontrando rasgos que nos inducen a pensar que este tipo de pensamiento no es exclusivo de Amazonía. Ahora, yo no me atrevo a decir que es un pensamiento amerindio unificado, como dice Viveiros de Castro. Lo que sí me atrevo a decir, y con esto voy a concluir, ¿por qué ha sido importante el giro ontológico? Porque ha empezado a poner en cuestión planteamientos que eran esencias del pensamiento occidental. Y eso nos lleva a una cultura del constructivismo. El ser humano se construye. O por lo menos nos está planteando que podemos hasta cierto punto construirlo absolutamente. Y eso, por si nos han dado cuenta, es la posmodernidad. La posmodernidad es un acabar con todos los dogmas y con todas las esencias que creíamos que eran humanas para demostrar que todo es absolutamente construido. Todo se puede construir y todo se puede volver a reconstruir. Por eso el giro ontológico, que nace en Amazonía, ahora les invito a que vean la obra de Bruno Latour, de Jules Deleuze, todos incluyen el giro ontológico amazonista, lo están incluyendo la filosofía contemporánea posmoderna. Ahí ya no me voy a meter porque sí es una charla más complicada. No sé si queda alguna pregunta, algo más que decir. ¿Nos hemos enterado? Por favor. Yo sobre... Bueno, yo ahí un poco planteando la preocupación que señalaste al inicio de tu exposición, de que ibas a poner un título diferente. Ajá. Y hiciste un comentario, ¿no? Que no lo pusiste porque se considera un estereotipo, ¿no? Un prejuicio, algo así. Sí. ¿No? Y bueno, yo iba a hacer un comentario sobre eso, ¿no? Sobre ese estereotipo, porque también hay muchos estudios, ¿no es cierto?, de carácter antropológico, en los cuales se intenta deconstruir esa imagen que tenemos indígena, de los pueblos amazónicos como plumados. ¿Por qué? Porque en muchas realidades indígenas de toda América, el exterminio ha sido un dato historiográfico que está presente en toda la historia, el exterminio de los pueblos. Pero no solo ha sido un exterminio físico, sino también ha habido un exterminio académico. Muchos antropólogos, ¿no es cierto?, ya han sostenido el exterminio de ciertos pueblos en América, como los Selma, Tierra de Fuego, como los Charrúa en Uruguay, por el hecho de ya no llevar la pluma. Entonces a eso se le ha conocido como el exterminio académico, que tiene ciertos rasgos de esencialismo, ¿no? Es decir, de ver a la cultura como que no muta, ¿no? Y las culturas en realidad mutan, porque si bien los Waurani, y es verdad, todos los Waurani conservan su pluma. No, en su vida cotidiana sí, ya no. Exactamente, todos, o sea, he vivido yo también con los Waurani, también he hecho etnografía con ellos, he vivido con ellos. Sí, pero usted verá que un lunes por la tarde un Waurani no va vestido con plumas, va vestido como un chavalito occidental del Coca. A eso iba, pero todos conservan, todos tienen una pluma, algo que los representa. Ellos conservan en sus ceremonias rituales su vestimenta tradicional. O sea. Exactamente, pero ya los Waurani que están en proceso, al menos la tercera y cuarta generación y ahora la quinta generación ya de contactados, ya no están utilizando elementos distintivos como un elemento que tú identificas como un rasgo distintivo del pensamiento. Ya muchos indígenas ya no están recurriendo a esa cuestión corporal. Y eso, por ejemplo, dentro de los indígenas urbanos, ¿sí? No les hace que dejen de ser Waurani, al menos de los que ya nacen en las ciudades. Es decir, los indígenas que ya no están utilizando las plumas se siguen autoidentificando como Wauranis. Siguen siendo reconocidos como Wauranis por sus comunidades, porque muchos regresan a sus comunidades, muchos viajan por toda Europa, se han ido a Egipto, terminan regresando a su comunidad, ¿no es cierto?, donde siguen siendo, ya no se visten como Wauranis, ya no llevan plumas como Wauranis, ya no se hacen agujeros como Wauranis. Es más, regresan con gafas occidentales, con zapatos adidas, con pantalones. Pero no dejan de ser Waurani. Exactamente, y ellos mismos, por el hecho de ya no llevar las plumas y conservar plumas, ¿no es cierto?, no han dejado de ser Waurani. Entonces, ese era mi comentario que me llamó la atención profundamente. Vale, pero yo le voy a poner a prueba para que vea lo que son los fondos culturales. ¿Se acuerda que yo lo decía? En Amazonía hay dos... Creo que ya no llueve. Vamos, es que odio esto.
Hay dos instituciones que se conservan y que son fundamentales para los pueblos. El chamanismo. Yo le digo que hasta el día de hoy, el más joven de los guaraní, que tú le digas eso del chamán, que te va a decir, ay, cosas de viejos. Pero cuando se ponga enferma de algo grave, al primer sitio que va corriendo es al chamán. No tengan duda. O cuando lo veíamos mucho con los casos que no se quedaba la mujer embarazada y van corriendo al chamán. Sí, y la verdad también que dijiste que es así bastante etnográficamente palpable cuando uno va a hacer etnografía con el guaraní, es de que ya nadie quiere ser chamán. No. Es del oficio más. Y de hecho pero para que vea también cómo hay una unidad amazónica. Claro. Los guaraní no tienen chamanes, o si los tienen están muy ocultos, pero ellos no tienen ningún problema en acudir a chamanes quichua-runa, que sí hay. Sí. ¿Pero por qué? Porque saben que los quichua-runa tienen la misma concepción cosmológica que tienen los guaraní. Hay una unidad de pensamiento amazónica y ellos lo saben. Claro, y sin embargo también cambia, porque, por ejemplo, el consumo de ayahuasca no había hecho los guaraní, pero ahora que van donde los chamanes quechua y los chamanes shuar. No, pero en origen sí había, era muy puntual, pero los guaraní sí manejaban la ayahuasca. Al menos en la historia, en el levantamiento etnohistórico que yo hice, la ayahuasca no era consumida por el mismo hecho de que los guaraní, antes de ser contactados, no eran pueblos que estaban muy cerca de los ríos, sino que ellos eran de partes altas del interfluvio. Pero yo tengo algún relato de si hay consumo muy puntual, pero de ayahuasca. Y sobre todo si aquí no consumía. Hay una comunidad que se llamaba Meno, que se murió hace poco, que era el que llamaban el que murió recién. Y él decían que era el tigre, él tenía la visión del tigre, el que yo decía la figura del adivino, él era capaz de ver el futuro y él lo hacía a través de ayahuasca, hasta donde yo sé. Claro, bueno, y no solo a través de la ayahuasca, porque además ellos tenían los chamanes, y lo difícil de ser chamán, los guaraní, es el reto físico que significa, porque en primer lugar te alimentas de ají y no puedes probar sal. Y te alimentas de ají porque te conviertes, porque el ají de monte es lo único que hace que el jaguar no te coma, el perspectivismo que vos decías, que el jaguar no se confunda que vos eres una huancana y te coma. Porque lo que ve el cómo es cuando hay un ataque de jaguar humano comiéndose una huancana. ¿Por qué se comió el jaguar a ese ser humano? Desde el perspectivismo amerindio, porque el jaguar está pensando que se está comiendo una huancana y no está comiendo un ser humano, ¿no es cierto? Y eso es bastante común entre los chamanes, porque cuando murió el chamán, el papá jaguar de Bameno que vos estás mencionando, yo estaba justamente en territorio ahí, en esa época cuando murió. El primer relato que surgió es qué pasa cuando se muere. Y lo que se convierte es un jaguar. Ahí nuevamente el recurrente pensamiento desde el perspectivismo, ¿no es cierto? Es decir, donde no hay diferencia entre culturas, donde todos son humanos, ¿no es cierto? Todos son humanos y eres transitable de uno a otro. Claro, y él se transita y te cuentan los relatos de cómo es ese tránsito y que en el velorio vas a oír el aullido de un niño que es el jaguar que se acerca y en todos. Y es que además cuando un guaraní muere, siempre hay la creencia de que un jaguar va a aparecer para comer su corazón. Aparece, según todos los que he contado, aparece. Entonces a los cuerpos se les velan durante 3 días. Hay guerreros velando durante 3 días. Yo tuve un caso en una de las comunidades, perdón, ahora dejo. Voy a hacerles ejemplo etnográfico. En unas comunidades donde yo estuve acaban de poner una antena con televisión, primera vez que había televisión, y estaba Mingi. Y Mingi una semana antes había matado a su hermano. Y justo en la película empiezan a aparecer tigres y jaguares, y no sé qué película era. Y Mingi sale corriendo y se mete por la selva. Y al rato aparece Mingi, esto me pasó con Milagros Aguirre, una periodista de Quito. Aparece Mingi y aparece con el corazón de su hermano. Había desenterrado al hermano y traía el corazón en la mano. Porque pensaba que los jaguares estaban viendo a reclamarle a él. Porque la venganza de sangre ocurre a nivel intrafamiliar también. Si tú me matas a mí, un jaguar se me viene, me come el corazón y te mata a ti. Porque soy yo transformado en jaguar para comerte a ti. Para equilibrar otra vez la balanza. Por favor. Una duda muy concreta. Entiendo que puede haber unos cambios históricos en prácticas culturales o prácticas rituales, pero no sé si esa ontología propiamente amazónica ha cambiado como tal, porque muchos de estos rasgos que tú nos has comentado es lo que en Occidente conocemos como ontología arcaica o premoderna, y que según el estudio ontológico va de alguna forma cambiando para llegar a cuestionamientos que nos hacemos todavía hoy en Occidente con ciertas prácticas culturales que tenemos en medio de
de nuestra vida occidentalizada que nos conectan todavía con una forma de vida que trasciende la pura corporalidad individual. Entonces yo no sé si es que hay evidencia de que hay algún cambio en todos estos miles de años de existencia de estas culturas o se mantiene. Nosotros, eso es un fallo de la forma en que concebimos las etnicidades y la historia los occidentales, ¿no? Tendemos a generarlo como hechos estáticos. Ninguna cultura, ninguna etnia es un hecho estático. Todas están en perpetuo cambio. Ahora, si usted me dice, hay un fondo de cosmología que estas culturas, incluso porque hayan tocado mucho contacto con Occidente, pueblos que llevan los Shuar, que llevan siglos de contacto, ¿siguen teniendo un fondo cosmológico de esa manera? Yo creo que sí. Creo que han cambiado las praxis, creo que han cambiado la vestimenta, creo que han cambiado la forma de actuar, creo que han cambiado la forma de ganarse la vida. Ellos lo llaman guaraní moderno, uso pesticida. Guaraní moderno, no. Uso escopeta, guaraní moderno. Pero cuando pasa algo grave, el chamán. Sí creo que sigue existiendo ese fondo cosmológico, pero es que yo creo que esos fondos cosmológicos en realidad no cambian. Y ahí nosotros hemos estudiado mucho. Yo he tenido la oportunidad de vivir en el continente americano, Sudamérica y Centroamérica muchos años, la mayor parte de mi vida. Gran parte del territorio urbano hispanoamericano o iberoamericano tiene una herencia europea, pero parte de una interpretación europea. Eso es un cuestionamiento que tenemos abierto. Es decir, Cuenca es una ciudad, hay un caso muy concreto, que evidentemente ha recibido muchos valores europeos, pero se está interpretando de una manera europea. Yo creo que no. Eso se llama, en antropología lo hemos llamado flexibilidad amerindia. Hay una forma de interpretar, es decir, yo puedo coger muchas cosas de la cultura europea o occidental, transportarlas, hacerlas de esa manera y no sé qué, pero mi fondo último de interpretarlas no es exactamente igual. Les aseguro que no se interpreta. El catolicismo es el mismo aquí que allá, pero no es lo mismo cómo interpreta un catolicismo un español a cómo lo interpreta un ecuatoriano. Hay un fondo de pensamiento que va más allá de la praxis cultural, lo hay, y de comprensión cosmológica. Solo que todavía nos falta, es difícil aproximarse a las comprensiones cosmológicas. En el caso amazónico hemos visto porque hay dos hechos, como son lo que le decía, el ser humano, la noción de ser humano y la dicotomía de naturaleza y cultura es muy evidente que no se ven. Pero posiblemente hay muchas más cosas mucho más sutiles que no percibimos. Nada. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Comentar? Por favor. Por favor. Ok, sí. Buenas tardes con todos. Entonces, tengo una consulta, más que otra cosa. En torno a lo que usted ha estado mencionando en esta charla, pues, veo que no hay cosas tan diferentes como lo que hizo Malinowski en la ciudad de Strovia, en cuestión del Tula. Entonces, simplemente estoy asimilando como, por ejemplo, la forma de que ellos vengan a su clan o a su grupo social. Entonces es una forma que no pueden ellos utilizar, como lo mencionó usted, ni machete ni armas, porque las reglas de ellos están establecidas mucho antes de lo que hoy se conoce como Estado-Nación, y sin embargo ellos al usar ese tipo de herramientas, el clan que está siendo atacado por ellos automáticamente pierde el respeto como tal, porque no están usando lanzas o... Va más allá. No, vamos a ver. No se refiere a cuando yo dije guaraní no mata guaraní. Por la simple comprensión de los guaraní, un guaraní en estado normal, sin ningún tipo de transformación, no puede matar a otro guaraní, porque son parte de lo mismo. Las sociedades indígenas, y en especial las amazónicas, son colectivas. El individuo importa muy poco. Si yo soy parte del mismo grupo que tú, no te puedo matar. ¿Cómo yo te puedo llegar a matar transformándome en un tigre, en un jaguar? ¿Por qué? Porque el jaguar se mata a guaraní. Tengo una tesis doctoral entera sobre eso, pueden leerla. Cuando a mí me entra la ira, yo me empiezo a comportar como un jaguar. En ese momento yo me convierto en un jaguar, mato al otro y vuelvo. Eso ha pasado, se mata el guaraní entre manos. Al otro que creo que se refiere es, un guaraní puede matar con escopetas o con lanzas. El rito es tan importante, lo que está demostrando la ontología amazónica es que el rito no es tan importante como nos creíamos. El rito es más simbólico, por lo menos para los pueblos amazónicos es más simbólico y no hay mucho problema en cambiarlo, porque no cambia el fondo del pensamiento cosmológico. Ojo, los guaraní llevan las lanzas a los asesinatos, ¿eh? Los guaraní cuando mataron a los Taromenani les dieron de tiros, niños incluidos, y luego les clavaron las lanzas. Porque como un guaraní matas con la lanza, sí.
Pero no tengan esa idea de que la cultura tradicional se basa en unos elementos estáticos y menos en el mundo amazónico. Un guaraní va a incorporar todos los avances tecnológicos que pueda, lo más rápido que pueda. Pesticidas, va a toda la agricultura, ningún problema. Porque no está ahí su fondo cultural. El fondo cultural de un guaraní está en una comprensión cosmológica, no en unas praxis culturales. Las praxis culturales tienen mucho sentido en el sentido de yo identificarme como pueblo. Yo llevo las lanzas para decir los guaraní matamos así. Pero lo que importa ahí es mucho más la venganza de sangre. Importa mucho más que matar con la lanza. Importa que yo sé que cuando otro me mata ha quitado energía a mi grupo y yo tengo que devolverlo. Y es una comprensión cosmológica. ¿Me sigue? Para terminar, entonces, si mal no estoy, en el 2001, una monja y un doctor habían ingresado, no contactados los guaraníes. Creo que es en el 93, La Vaca y Inés Arango. 87, puede ser. No sé, pero tengo entendido que cuando ellos fueron asesinados, no fueron conectados. Y cuando quisieron ser, cuando el Estado quiso someterlos bajo su justicia, ellos mismos mencionaron que no pueden ser juzgados como tal porque no usaron ningún tipo de armamento que tenga que ver fuera de sus cuestiones culturales. Los debates jurídicos igual tengan cuidado con una cosa, igual que los términos nación, los términos jurídicos muy pocas veces tienen una validez legal, pero muy pocas veces tienen algo que ver con la realidad. La nación guaraní no existe, es que el pueblo guaraní en sí mismo no existe. Los guaraní eran 4 familias que ni se veían. Cuando los guaraní les reduce el Instituto Lingüístico de Verano, no se conocían entre las familias, se conocían de reyerdas puntuales y eran 500 personas, ¿eh? Es decir, y hablamos de nación guaraní y pensamos que son un pueblo unificado, nada que ver. Eran grupos de familias que comparten rasgos y comportamientos culturales, pero no que tengan una unidad de nación común. Esos son términos legislativos que nos vienen y que luego todos vendemos. Entonces usted me está diciendo, posiblemente el abogado les digan que mataron con lanzas y que es su forma de justicia tradicional porque de esa manera se libran. Pero yo también le digo, los que mataron la última vez que eran de Dicaro iban avisados por un cura franciscano que era amigo mío de que el Estado iba a ir detrás a por ellos. Sabían que el Estado iba a ir a por ellos. Pero es que el poder de su comprensión cosmológica es tan fuerte que la ley les importa un carajo. No es que les importe un carajo, un guaraní de Dicaro no quiere irse a la cárcel. Pero que es tan importante, es tan imperativo la venganza de sangre en su cultura que no es cuestionable, aunque se tenga que ir a la cárcel se va a ir. Por eso es absolutamente absurdo cuando el Ministerio de Cultura o el Departamento de Pueblos Ocultos te manda a las comunidades guaraní a decir no vengan. Eso es no conocer la cultura guaraní. Guaraní va a vengar siempre. Y ahora hay una venganza en 2015, 2016, mataron a un chico. Esa venganza entró al ministerio y pilló al paparro comprando armas en la ciudad del Cauca. Esa venganza se va a ejecutar. Si no es ahora, va a ser en 5 o en 10 años se va a ejecutar. Un guaraní no cierra venganza. Nunca. Salvo que en algún momento tengan contacto con este grupo y hagan algún intercambio, posiblemente, o conecten las familias de alguna manera. Ahí podrían cerrarlo. Sí, algo un poco también del comentario que hizo el compañero respecto de cómo se ha modificado la guerra en el mundo amazónico. También tenemos que quitarnos el prejuicio de que las sociedades amazónicas son definitivamente vengativas, porque no ha sido la única sociedad en el mundo que practica. No, la venganza de sangre, la ley del talión ha estado en casi todas las culturas. En el caso amazónico, por comprensión cosmológica, es más fuerte, eso yo sí que lo creo. Nosotros vemos la tragedia de Orestes y vas a ver la venganza. Y la guerra, como mencionó el profesor, también se modifica. Se modifica al introducir el machete, la guerra esa que se hacía antes con lanza, cuando ya existía el machete, se va a hacer con el machete. Si se introduce el arma, y eso no le quita que siga siendo una forma de expresión cultural de los guaraní, que es una expresión cultural que como se manifiesta, la comparten no solo los guaraní, sino muchos pueblos a lo largo de la región panamazónica. Los Yanomami, los Corubo, todos los pueblos comparten esa práctica. Y también, digamos, la muerte de Monseñor La Vaca también se debe a una política también del Estado. Porque una de las políticas del Estado y de algunas instituciones como la Iglesia, ¿no es cierto?, era el contacto controlado. Y ese intento de contacto controlado de Monseñor La Vaca le llevó a la muerte en realidad.
porque era un contacto que justamente enfrentaba esta forma de pensamiento donde todo lo que es diferente es cogollo. Es decir, cuando vieron a Monseñor Lavaca y a Inés Arango, lo primero que vieron ellos es unos cogollos. No, pero fíjese que en ese caso pasó que ellos llegan a la comunidad y hay mujeres, y las mujeres les reciben bien. Sí. Pero luego llegan los hombres y dicen hay que matarlos. Nos vienen a transformar, nos vienen a comer. Hay algo muy curioso. Todo el salvajismo que nosotros hemos atribuido con todo el prejuicio a los pueblos amazónicos es el mismo que ellos nos han atribuido a nosotros, y posiblemente con más motivo. Es decir, los guaraní definen al Kogori, a los blancos que veían por ahí y a los miembros de otros pueblos indígenas de la zona como Kangwen, que significa caníbal. Y además con motivo. ¿Qué habían visto los guaraní? El caucho. Guaraní que se iba con los caucheros, guaraní que se moría y desaparecía. Posiblemente habían tenido los contactos epidémicos anteriores, lo sabemos además porque en el COVID hemos sabido que los guaraní se han dispersado. Lo hacen casi todos los pueblos amazónicos. Los petroleros los han matado, es decir, para el guaraní todo el que era de fuera era un caníbal, era un asesino. Y es lógico. Y era un salvaje. Todo lo mismo que nosotros les hemos atribuido a ellos desde el prejuicio, nos lo han atribuido ya a nosotros desde el mismo prejuicio. Sí, por favor. Bueno, primero, con la intervención de los compañeros que han hablado. Yo quiero hacer ahora los pueblos contactados, los únicos no contactados ahora son los que están en la roca, ¿no? Ellos son los únicos no contactados. Pero bueno, yo le hago una experiencia como médico, que fuimos a la Amazonía, allá, a trabajar con la Fundación Sinterantes, que justamente sucede aquí en la Universidad de Azuay, donde vamos a operar a la gente, a los guaraní, a los Menares, todo, y tratar de incluirlos, convencerles de que una cirugía es importante para salvar la vida, es sumamente complejo. Actualmente esto ya se ha ido cambiando. Realmente se está aumentando la estadística para hacer el asunto quirúrgico. Lo que decía acá el compañero, que me parece muy interesante también lo que he visto, los símbolos han ido perdiendo. Ahora usted encuentra probablemente las plumas, ciertos ritos raciales, pero camisetas de Messi, camisetas de Barcelona, de España, del Real Madrid, sí, cuando están allá. Y una de las cosas que también ha ido invadiendo es el asunto del metabolismo. Hablo desde el punto de vista médico. Enfermedades que antes no tenían ellos, enfermedades occidentales donde ha llegado el fast food, las petroleras que han llevado el fast food, la vida sedentaria, más sedentarismo, los fritos, todas esas cuestiones de hígado graso, aumento del colesterol y depresión. Pero la depresión sabemos que es una enfermedad eminentemente occidental. Sí, entonces yo quería hacer ese comentario porque mi aproximación ha sido dentro del punto de vista clínico, que se ha evolucionado un poco, pero no es tan fácil. Yo le puedo hacer una apreciación por mi trabajo de campo. Hasta donde yo vi, los guaraní no tienen un rechazo frontal a la medicina occidental. De hecho, yo entre mis primeros días me sorprendió que llegó un dentista y sacó piezas dentales a todo el mundo. Y los guaraní van como locos a que le sacasen todos los dientes picados. O sea, realmente no piensen que hay o por lo menos lo que yo vi es que los guaraní no tienen un rechazo a la medicina occidental. Ahora, en el momento que pasa algo grave, una esterilidad, un tumor, ellos a lo mejor van al médico, pero cuando el médico le diga algo, al chamán. Y van a pasar por el chamán siempre. Y eso hasta niños de 13 años creen en el chamán. O sea, el chamanismo se va a mantener por muchas camisetas de Messi, por mucho demás. Por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en esta tarde. Y para finalizar este evento, invitamos a Gabriela El Curi, directora de la Cátedra Permanente y de la Escuela de Antropología de la Universidad de Azuay, quien nos hará unas palabras de fin de acto. A ti. Les saludé ya a todos antes, pero no está de más volverles a saludar.
agradecerle a Fernando por su enorme generosidad en darnos esta charla, en darnos su tiempo, en compartirnos también sus saberes. Agradecerle enormemente, además, por aproximarnos a esto que es tan complejo, que es el pensamiento amazónico. Complejo y también reconozco que muy ajeno a muchos de nosotros, y me incluyo entre las personas que se sienten ignorantes en el tema amazónico. Agradecerles también a los profesores que han intervenido. Tenemos al menos 2, 3 profesores, 3 amigos aquí que están y que conocen también el mundo amazónico: Diego, Mario, Diana. Agradecerles, pero en realidad para la mayoría el tema amazónico es siempre un tema nuevo, y por eso agradecerle doblemente, Fernando. Agradecerle también a la señora vicerrectora de investigaciones que nos acompaña, nos presentó a Fernando, pero además nos ha acompañado en toda esta charla, pese a todas sus obligaciones y su agenda complicada, y valoro siempre esa compañía de la vicerrectora en la Cátedra Permanente de Antropología. Agradecerles a los estudiantes de la Universidad de La Suay, a los estudiantes de la Universidad de Cuenca también, que nos han acompañado. Fue difícil una parte oír con tanta lluvia, pero son épocas, nunca nos podemos quejar de la lluvia, y creo que menos ahora, así que bienvenida a la lluvia, aunque nos dificultó un poquito escuchar una parte de la charla. Y hacerles también un par de invitaciones. La una es a seguir las actividades de la Cátedra Permanente de Antropología. Siempre estamos abordando temas muy diversos, como diversa misma es la disciplina antropológica. Síganos, acompáñenos en las charlas, son siempre bienvenidos. E invitarles también a que conozcan sobre la carrera de antropología, que comenten con sus amigos, con sus conocidos, la carrera de antropología de la Universidad de La Suay, que la iniciamos en septiembre y que es la primera carrera de antropología a nivel de pregrado que está fuera de la capital, pese a los 50 años que tiene la antropología o más en el país. Entonces, invitarles también a que conozcan más sobre nuestra escuela. Son siempre bienvenidos a estos